Bienvenidos a mi canal Pedro Garau B. En este tema vamos a presentar el tema de los dos pactos. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y qué ley es la que está abolida. Y quiero recordarles que antes de abrir la palabra de Dios, os inclinéis ante Dios y le pidáis al Espíritu Santo que os dé sabiduría para adquirir el conocimiento necesario, para conocerlo y poder servirlo y poder llegar hasta Él. Así que, dicho esto, vamos a empezar el estudio que es los dos pactos. En la palabra de Dios hay el primer pacto y el segundo pacto, pero vamos a hablar del primer pacto. Y vamos a empezar con Gálatas 3:19. Dice, esta ley fue añadida a causa de la transgresión hasta la que viniese la simiente prometida. O sea que hay una ley que fue añadida a causa de la transgresión y tiene un tiempo hasta que viniese la simiente prometida, que es Cristo. ¿Cuándo empezó este pacto? Este pacto empezó cuando Adán y Eva pecaron en el Edén. Entonces Dios les hizo unas vestiduras, les hizo un vestido de pieles de animales, pieles de oveja. Entonces fue el primer sacrificio por el pecado. Entonces aquí Dios enseñó a Adán y Eva lo que era la ley ceremonial, que representaba a través del Cordero, que representaba a Cristo. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, tanto Adán y Eva y toda su familia, Caín y Abel, iban a las puertas del Edén y hacían sus sacrificios. Abel, que llevaba su cordero y ofrecía su rebaño, porque él tenía rebaño a su cuidado. Entonces cogía el animal que tenía que ser menor de 1 año, tenía que ser sin mancha, y lo llevaba a las puertas del Edén y lo ofrecía a Dios por sus pecados. Porque dice la palabra de Dios que sin sangre no hay remisión de pecado. Y el Cordero representaba que Cristo moriría por nosotros y Él derramaría su sangre para el perdón de nuestros pecados. Caín hizo sus conjeturas y dijo, si mi hermano Abel tiene ovejas y coge una oveja y la lleva, y yo soy agricultor, voy a coger una sandía o un melón, lo más grande que tenga, el mejor que tenga, y voy y se lo ofrezco a Dios. Dios no me puede reprochar esto. Y entonces aquí hizo su conjetura y se fue y presentó su ofrenda. Pero claro, como dice la palabra de Dios, sin sangre no hay remisión. Entonces la fruta que él llevó, por muy buena que fuese, no fue aceptada por Dios, porque él hizo su propia ley. Y sin sangre no hay remisión. ¿En qué consistía esta ley? Vamos a leer Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto en un santuario terrenal. O sea que consistía en un culto en un santuario terrenal. O sea que el primer pacto era la ley del santuario terrenal, que era la ley de sacrificios y ofrendas que se ofrecían por el pecado. Y estas ofrendas y estos pecados eran retenidos en el santuario hasta el día del Yom Kippur. Esto vamos a estudiar en un vídeo, el calendario judío y el santuario, que es el primer mes, tercer mes y el séptimo mes. Que es el primer mes es la vida de Cristo y la obra de Cristo, el tercer mes es la obra del Espíritu Santo y el cuarto mes es la obra de la redención final, de la recompensa final. Están hablando de las 3 cosechas, cosecha de cebada, cosecha de trigo y cosecha de uva. Primera cosecha, segunda cosecha y fin de la cosecha. Así que esto vamos a estudiarlo otro día. Vamos a leer ahora para seguir Hebreos 9, versículos 9 y 10. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia de lo que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, reformar las cosas. ¿Quién reformaría las cosas?
La muerte de Cristo reformaría las cosas, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, el segundo pacto que se empezó con la muerte de Cristo no fue hecha de manos de hombres, es decir, no es de esta creación, fue un pacto que Dios hizo. Cristo se ofreció para morir por el mundo, por el pecado del mundo. Y como dice, no podía hacer perfectos a los que practicaban este culto. Vamos a leer a Hebreos 10, del 3 hasta el 9. Dice: pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice Cristo, sacrificio y ofrenda no quisistes, mas me preparaste un cuerpo, holocaustos, expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificios, ofrendas, holocaustos, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Qué ley? No es la ley de los 10 mandamientos, es una ley que fue puesta hasta el tiempo de reformar las cosas, diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quito lo primero para establecer lo último. Entonces esta ley fue añadida hasta el tiempo, a causa de la transgresión del pecado, hasta el tiempo de ¿qué? De reformar las cosas. Satanás, cuando pecó, se hubiese podido agarrar a esta ley para el perdón de sus pecados, pero la rechazó. Así que vamos a leer ahora Efesios 2:15. Vamos a buscar Efesios 2:15. Dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aboliendo, dice, en su carne las enemistades de la ley. O sea, que por su carne abolió todos los sacrificios que se tenían que hacer a causa de la ley ceremonial. Esto fue el primer pacto. El primer pacto consistía en un pacto de fe. ¿En qué? En lo que tenía que venir, que era Cristo. Todo esto representaba, el santuario terrenal representaba todo el sacrificio de Cristo. El segundo pacto, ¿qué pasa con el segundo pacto? El segundo pacto también es un pacto de fe. ¿En qué? En lo que ha venido. Ellos tenían que creer en lo que tenía que venir y nosotros tenemos que creer en lo que ha venido. La sangre de Cristo. En Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan 1, 7 y 9, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que Cristo murió. Primera de Corintios 5, 7, nuestra Pascua es Cristo. O sea, Cristo murió por nosotros el día de la Pascua. Y ya no tenemos que celebrarla. Cada vez que pecamos y recurrimos a la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados, estamos recordando la Pascua, que es la muerte de Cristo. Vamos a leer Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea que su sangre es lo que nos hace limpios de pecado. Vamos a leer Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, vamos a repetir, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
O sea, que Él vino para nuestra salvación. Apocalipsis 5:9. Vamos a leer Apocalipsis 5:9. Vamos a leer Apocalipsis 5:9. Y cantan un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste muerto y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Quién nos ha redimido? Cristo. ¿Con qué? Con su sangre. Vamos a seguir leyendo Hebreos 9:12. Vamos a leer Hebreos 9:12. 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. O sea, murió una vez para siempre, habiendo tenido eterna redención para todo el que necesite ser limpio de todo pecado. Primera de Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Cristo. Recordad este versículo. Cada vez que pecamos y recurrimos a la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados, estamos recordando la Pascua, que es cuando Cristo murió. Vamos a leer, para terminar, Primera de Pedro 2, 21 y 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como abejas descarriladas, pero ahora habéis sido vueltos al pastor y obispo de vuestras almas. O sea que gracias a la muerte de Cristo, nosotros tenemos que ser mansos, tenemos que vivir el ejemplo que Él nos dejó. Primera de Pedro 4:11. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y ahora, ¿qué somos ahora? Esto es uno de los versículos que más me gustan de la palabra de Dios. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que antes no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora sois hijos de Dios. Primera de Pedro 2, 9, 10. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Vamos a aprovechar esta oportunidad que el Señor nos da de poder ser su pueblo y darle gracias en todo momento por todo el conocimiento y la protección que nos da. Nos cuida, no pasa nada en nuestras vidas que Él no lo sepa y no nos ponga un cuidado especial como hijos suyos que somos. Así que, hermanos, yo creo que, vamos a repasar el segundo pacto. El primer pacto era por fe en lo que tenía que venir, que era la sangre de Cristo, a través de las ofrendas y sacrificios, las cuales se ofrecían a causa de la ley, y esta ley fue puesta, añadida a causa de la transgresión, hasta el tiempo que viniese Cristo. O sea que la ley ceremonial es una ley que tenía un tiempo, y cuando vino Cristo y murió y venció en la cruz, esta ley, que era sacrificios y ofrendas por el pecado, fueron abolidas. Y entonces quedó el nuevo pacto, que es la sangre de Cristo. Y aquí dice que ya no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni gentil. Todo el que acepta la sangre de Cristo
puede ser hijos de Dios. Así que os ruego, hermanos, que tengáis en cuenta todo esto, todos estos versículos, los vayáis repasando y los tengáis en mente. Así que os espero en mi próximo vídeo y muchas gracias, y recordad que si tenéis alguna duda o algún tema que queréis aclarar, estaré con vosotros muy gustoso y si puedo os lo voy a solucionar. Muchas gracias y hasta el próximo.